conversado, como basándonos, digamos, en la percepción de lo que hay que decir y cómo decirlo con el mínimo recursos. Así pues que empecemos, no vamos a hacer rondas de presentaciones ni nada, a medida que vayan leyendo sus textos vamos a ir presentándolos, me parece que es un poco más práctico y en ese caso entonces tenemos pues aquí una guía que nos va a servir para empezar con el asunto de qué se trata la minificción. Entonces, primero digamos, ¿qué es narrativa? Para ustedes, ¿qué es narrativa? Esto es conversadito, lo vamos organizando, lo vamos armando. ¿Qué es narrativa? Decir con sentido. Decir con sentido, claro. Decir con sentido porque no es solamente hablar o producir textos o producir palabras, sino que tengan un fin, ¿de acuerdo? ¿Qué más puede ser narrativa? Escribir, importante porque nosotros entendemos que la narrativa es en todo caso un género literario, digamos, o una suerte de campo de la literatura. Ojo, teniendo en cuenta que la literatura, a pesar de que litera viene de letra, ¿sí? De letra impresa, digamos, etimológicamente hablando, la literatura igual está ligada profundamente a lo oral. Entonces, la narrativa se considera escrita, muy bien. Pero yo dije de escribir. Ah, de escribir. Ah, no. Entonces ahora sí estamos pero sí tiene que... claro, tiene que ver con que tenga sentido, que haya seguramente descripción en ese contenido organizado coherentemente, pero también tengamos ya de una vez, ya que metí la pata yo ahí, entonces tengamos en cuenta que la narrativa, así sea literaria, sea un campo literario, pues no podemos verla reducida solamente o exclusivamente al texto impreso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué otras narrativas se les ocurre? ¿A qué se puede referir uno con narrativa? Al oral, claro, las historias orales, ¿cierto? Las historias tradicionalmente, por ejemplo, en particular del cuento, vienen, según tenemos en mente, vienen de las tradiciones orales, ¿cierto? Caperucita Roja no es que la haya escrito Perrault y después haya hecho una versión de los hermanos Grimm, sino que ya la contaban antaño, ¿no? Y así. ¿Qué más podemos decir sobre la narrativa, ya que nos metimos por el asunto de que no se restringe a lo escrito? ¿Al cine? Exacto. Hay narrativa que es audiovisual, ¿cierto? De alguna manera, cuando nosotros hablamos de lo oral, pues así naturalmente ya estamos hablando de un ámbito de ese estilo, si no escénico, por lo menos en cierto modo audiovisual, porque uno está viendo y oyendo al otro y toda la gestualidad contiene también algún tipo de sentido. Pero la narrativa tiene, digamos, varias ramas que se ocupan específicamente de cómo funciona un relato, por ejemplo, hecho en fotografías y sonido, y más allá pues es simplemente el cine o el video. Por ejemplo, para hacer una película sabemos que se necesita un guión, casi siempre, no es indispensable, pero es lo más típico, digamos. Ni decir si vamos a hablar de, qué sé yo, de las narrativas más actuales, un videojuego, por ejemplo, ¿cierto? Un videojuego necesita una historia primero, luego una guionización de esa historia, ¿sí? Una estructuración, una guionización de esa historia, unos personajes, etcétera, y eso, todo ese conjunto sabemos que es parte, va a ser parte de los procedimientos narrativos, ¿sí? ¿Qué más habrá en la narrativa ahí de por medio? Transmitir ideas de una manera más fácil digamos, al lector o al que llega a ver el... Transmitir ideas, completamente de acuerdo, no solo se trata de que la narrativa cuente una historia, digamos, si te entiendo bien, te refieres a que no solamente se trata de una historia acerca de unos personajes, sino también una suerte de espacio de reflexión acerca de asuntos que corresponden pues al mundo al que alude ese personaje, ¿cierto? Que por lo general es humano, ¿no? En fin, los diferentes
quiero crearlo históricamente. Muy bien, sí, claro. No solamente se trata de contar una historia, sino de producir, cuando decían ustedes que tenga sentido, es producir un ámbito de reflexión alrededor de esa historia, puesto que la historia además es muy bueno porque nos convoca a otra cosa clave en el asunto de la narrativa. Y es que siempre se ha dicho que la literatura no sirve para nada o que no se sabe muy bien para qué sirve, más o menos por ahí, digamos, ¿cierto? Y en efecto, pues sí, uno sabe que si uno se lee una novela, pues se la imagina y en ese sentido ahí se produjo algo, ahí funcionó algo y uno vivió o convivió ese tiempo con esa historia y esos personajes, ¿sí? Pero pues bueno, el mundo, el universo mental del lector es como privativo más bien, ¿no? Y la novela que yo leí no es la misma que leyó mi compañero de silla, de manera pues que parecieran ser simplemente como funcionalidades abstractas, digamos, ¿cierto? Porque uno no hace con una novela pues una ciudad, digamos, un puente, ¿no? Para eso hay otro tipo de libros, ¿no? En fin, no se refiere al uso material. Y sin embargo, esa narrativa, todas esas historias y personajes que nos presentan nos sirve para reflexionar y vernos a nosotros mismos, ¿cierto? Para, en cierto modo, conocernos un poco mejor, ¿sí? Si eso no fuera así, yo creo que no habría sobrevivido, porque creo que es la actividad más antieconómica que existe, excepto que sea en el concurso 100 palabras, ¿sí? porque si hacemos cuenta rápidamente, es un concurso que te está pagando, creo que, yo soy muy malo para los números, pero son como 80.000 por palabra si tú hicieras 100 palabras, ¿verdad? ¿Cierto? Yo tengo una tabla numérica, pero bueno, ahí más o menos por ahí decía la cosa. Algo que no hace ni siquiera el premio Planeta, sino hace una contabilidad promedio de cuántas palabras tiene una novela. De manera pues que es una actividad antieconómica y no habría sobrevivido, ¿cierto?, de no ser porque es tan importante psicológicamente y socialmente para nosotros, ¿sí? Porque nos reconocemos en ella, nos contradecimos en ella, de alguna manera incluso evolucionamos gracias a ella, ¿sí? De forma no directa, pero sí, pues ahí como todo en el campo de lo imaginario todo cabe e impulsa de alguna forma, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir sobre la narrativa para redondear? ¿Qué otra cosa nos quedaría por ahí pendiente? Miremos qué teníamos entonces inicialmente, ¿sí? Que era un género literario en el que cabía la novela corta, la novela corta, ¿no? El cuento. Recordemos entonces que en ese cuento es donde nosotros estamos ahorita, más o menos en cuanto a extensión, estamos por ahí cerquita, pero mucho más micro, mucho más en detalle. Decíamos que puede ser oral, escrita, audiovisual, y además que está presente en todos los tiempos y culturas y épocas y demás, ¿cierto? Toda cultura lo tiene. Así que ahí tenemos redondeado ese plano inicial desde el que nosotros salimos, la narrativa. Continuemos entonces, cerrando un poquito el plano. Ahora miremos qué será ficción. ¿Qué será lo que nos hablamos? Es lo imaginario, de acuerdo. Hechos imaginarios. ¿Qué otra cosa? Pues yo creo que ahí es donde se une la narrativa y como la cuestión de imaginar algo, ¿no? Como plasmar a partir de una narrativa algo imaginado, algo subjetivo, digamos, como se me viene a la cabeza, por ejemplo, la narrativa de país, por ejemplo, ¿sí? Entonces la narrativa de país viene siendo, es parte de un imaginario ficticio en realidad, ¿no? Como una idea, un deber ser también, ¿no? Como algo que queremos mostrar hacia alguien que nos está leyendo también, nos está escuchando y nos está observando. De acuerdo, muy bien. En ese sentido, entonces la ficción también como que produce algo así como idiosincrasia, una suerte allí como de identidad, claro, en cierto modo, por supuesto.
¿Qué más te podemos decir acerca de la ficción? ¿De qué Pues más se trata? crear escenarios Sí. que, digamos, yo lo creo y que usted lo puede llegar a imaginar. Magnífico, esa parte es clarísima. Claro, porque una ficción de nada sirve que yo imagine mucho si no tengo la manera de hacerlo creíble, ¿cierto? De hacer verosímil, exacto, esa ficción. Yo creo que también es más que todo una combinación entre lo real y lo imaginario, ¿no? Porque pues en última la imaginación, nosotros tenemos imaginación porque vemos, sentimos, hay cosas tangibles, entonces sería como una mezcla, una combinación, ¿no? Totalmente de acuerdo. No hay manera de que algo sea total, 100% imaginario, ¿cierto? Y si ya es completamente veraz, cosa que igual siempre es dudosa, ¿sí? Pero si ya la historia es completamente veraz, entonces ya no la denominamos ficción. Así que es una mezcla, muy bien. Pero igual la ficción puede ser absolutamente ficticia, o sea, puede no existir en ningún plano contexto, solamente en el escrito. De acuerdo, en términos de cómo se escenifica una historia y demás, pero fíjense que siempre hay una suerte como de paralelo, ¿cierto? Entre lo ficticio, supongamos, qué sé yo, por ejemplo, ¿qué historia así muy ficcional podría ser una buena referencia de este punto? 2001, la novela de Arthur C. Clarke. Exacto. En la ciencia ficción suele haber unos escenarios, unos personajes, etcétera, que incluso a veces son poco posibles en el tiempo histórico en el que se escribe. O por ejemplo Asimov, ¿no? La trilogía de Asimov de Imperio, Fundación Imperio, es una novela en la que aparecen personajes rarísimos que viven en otras galaxias y hay todo un contexto que está un poquito distante, diría uno. Claro que de pronto Julio Verne también pensó que estaba distante el tiempo en el que pues, se pudiera llegar a la Luna, y más aún Samosata en el siglo III, ¿cierto? Que fue el primero que viajó a la Luna. Así pues que en cierto modo uno dice, claro, eso no tiene mucha conexión con el momento presente, pero es digamos que hay una apariencia de que no hay conexión, pero casi siempre la historia que se está contando detrás de ese escenario hiper fantaseado es o tiene que ver mucho con la manera en la que se piensa y las preocupaciones de un determinado tiempo, como lo que está digeriendo una sociedad, digamos, o un tiempo, una época. Entonces, en cierto modo, claro, la escenificación puede que sea extremadamente fantasiosa y que bueno, que a mí, por ejemplo, me encantan este tipo de historias, me parece muy, muy interesante la historia, es que en las que uno no necesariamente está conectado de forma tan directa con lo cotidiano, pero bueno, son cuestión de gusto, ¿no? En todo caso, es bien importante tener eso en cuenta. ¿Qué otra cosa podemos allí redondear de la Por ficción? ejemplo, Harry Potter también podría entrar dentro de ese género de ficción. Totalmente, claro, por supuesto, ahí tendríamos una saga que sería de ese nivel, la fantasía, ¿cierto? Sí. Digamos que la ficción expresa como la fuga de la humanidad de la realidad para expandirse en su interior, en su propio universo. Así es, sí, esa también es una muy buena manera de verlo, ¿sí? Porque en todo caso es como un puente entre el individuo y los demás, ¿cierto? La ficción viene a ser un puente curiosamente basado en algo que se sabe de entrada que no es veraz, que no es, digamos, real, entre comillas, palabra que siempre va a ser un poquito complicada, pero en cualquier caso, digamos que la ficción pues es sí, una mezcla. Veamos que teníamos redondeado a propósito. Miren, hechos y personajes más o menos imaginarios, todo lo que ustedes dijeron. También que hay una estrategia narrativa, eso significa que se está buscando algo con eso que se cuenta, ¿sí? Es eso que mencionaba aquí el compañero, se necesita llegar a